Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Irlanda. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hessel Ilkin nació en el año 1963 en Irlanda del Norte, Reino Unido, en el seno de una familia de granjeros humildes con 10 hijos. Sus padres eran miembros de la congregación bautista, y toda la familia pasaba mucho tiempo en la iglesia. Cuando no estaban en este lugar, todos estaban en la granja lechera que tenían atendiendo los asuntos de la misma. Hessel anhelaba una vida lejos de la granja. Cuando era una adolescente, tenía 18 años, conoció a un chico llamado Trevor Buchanan de 22. En ese entonces, él era apenas un aspirante de la RUC, como se le conocía a la Gendarmería Real de Ulster, una agencia de policía del Reino Unido, específicamente de Irlanda del Norte, que existió entre 1922 y el año 2001. Trevor nació dentro de una familia que por generaciones se unió a la RUC. De hecho, 3 de sus 5 hermanos eran miembros en servicio en ese momento. Siendo él el más pequeño de la casa, admiraba a sus hermanos en uniforme. Ellos comenzaron una relación sentimental y se casaron en el año 1981. Esto lo hicieron en la iglesia de Hessel, y aunque Trevor no era tan devoto como su esposa, estaba dispuesto a unirse a la congregación. La ceremonia se realizó el 11 de julio. Hessel era una influencia positiva para su esposo, según comentaron varias personas. Ella redujo considerablemente las salidas del hombre con sus colegas para beber, también dejó de fumar, y se esforzó por darle a su familia todo lo que podían desear. Pero muchas veces parecía que eso no era suficiente para la mujer. Los 2 hijos de la pareja llegaron pronto, y así los Buchanan se convirtieron en una familia de 4. En 1986 se mudaron a Coleraine, una pequeña localidad dentro de Irlanda del Norte, con una población que ronda los 25,000 habitantes. Se establecieron en Changwood Park. En ese entonces, la hija mayor de la pareja, Lisa, tenía 5 años, y el más pequeño, al cual llamaron Andrew, tenía solamente 4. Al inicio, la relación entre Hessel y Trevor era de ensueño. Todas las personas que los conocían decían que se les veía muy felices, y como ya les dije, pensaban que Hessel era una persona muy buena para Trevor porque él había cambiado muchos hábitos malos que tenía en su vida. Pero la ilusión duró muy poco. El problema era que Hessel tenía muchas más aspiraciones en la vida. Ella quería encontrar mejores oportunidades, quería vivir en una casa más grande, en un mejor vecindario, y Trevor parecía que ya se sentía muy bien con lo que había logrado. Él simplemente quería mantener su trabajo en la RUC y ver crecer a sus hijos en un lugar tranquilo y cerca de sus familiares. Hessel rápidamente encontró un trabajo como maestra en la escuela dominical, y en un grupo de juego de la iglesia ella conoció a un hombre que cambiaría para siempre su destino. El nombre de este hombre era Colin Howell. De Colin se sabe que nació el 14 de marzo de 1959 en la ciudad de Portadown, ubicada a unos 40 kilómetros al suroeste de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Era el cuarto de 5 hermanos. Ellos se criaron en la capital irlandesa en el seno de una familia conservadora y profundamente religiosa. Colin era dentista de profesión y estaba casado con una mujer llamada Leslie Clark, quien se desempeñaba como enfermera en el Hospital Universitario de Belfast. Colin conoció a Leslie en 1981, mientras ambos estaban en la universidad. Él estudiaba odontología, mientras ella estaba camino a convertirse en una enfermera. 2 años después, en el verano de 1983, específicamente en el mes de julio, Colin y Leslie contrajeron matrimonio. Después del nacimiento de su primer hijo, 1 año después de la fecha de su boda, la familia se mudó. Una vez instalados en Coleraine, se unieron a la iglesia bautista, y Colin no tardó mucho en convertirse en un pilar de este lugar y de su comunidad.
La carrera profesional del hombre iba en ascenso, mientras que ella decidió quedarse en casa para criar a los 3 hijos que tenían en ese momento, los cuales habían nacido en intervalos de 2 años. Pero en el matrimonio no había felicidad. A finales del año 1989, Colin tuvo una aventura amorosa con una antigua compañera de la universidad. Esto golpeó fuertemente la confianza de Leslie, que a pesar de que perdonó a su marido, se preguntaba si alguna vez podría volver a creer en él. A pesar de ser un hombre muy religioso, su conducta denotaba una moralidad relativa. Colin escogía algunos pasajes de la Biblia que tenía que seguir, mientras que otros aspectos pasaban desapercibidos para él. Un buen ejemplo, además de la infidelidad, fue el hecho de que Colin y Leslie mantuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, así como los 3 abortos a los que la pareja se sometió en Inglaterra. El apetito sexual de Colin era muy elevado, y en varias ocasiones, luego de la primera infidelidad, él le volvió a ser infiel a su esposa Leslie. Parecía que le daba igual. Él iba con el pastor de la iglesia, le comentaba lo que estaba pasando, se confesaba y luego de eso ya se sentía bien. Colin pensaba que podía hacer lo que él quisiera y luego de eso, si supuestamente se arrepentía, las cosas quedarían como si nada hubiese pasado. Además de eso, le decía a Leslie que su matrimonio tenía que seguir porque era un mandato de Dios. En la primavera del año 1990, Colin llevó a su hija a la escuela. Allí escuchó una voz que le llamó la atención y vio a una bella joven de cabello rubio. Era Hazel. En ese momento, cuando las miradas de ambos se cruzaron, comenzó una aventura que terminaría en un doble asesinato. Cuando Colin vio a Hazel, quedó prendido de ella y siempre trataba de asistir a los servicios dominicales solamente para verla. Fue durante unas lecciones de natación que la iglesia organizaba cuando verdaderamente ambos comenzaron a sentirse atraídos el uno por el otro. Hazel tenía mucho tiempo sintiéndose atrapada y sofocada por las cosas de su casa y la crianza de sus hijos. Solamente el trabajo a medio tiempo en la escuela dominical le había dado un respiro a su vida. Y es que aunque Trevor adoraba a su esposa, su trabajo como oficial de policía hacía que pasara mucho tiempo lejos de la casa. Mientras tanto, Hazel esperaba con ansias las breves conversaciones que tenía con Colin en la puerta de la escuela, en el grupo de juegos o en las lecciones de natación. A Trevor no le impresionó para nada el cambio de actitud de su esposa, ni tampoco prestó demasiada atención a las discusiones que se hacían más frecuentes. En ese momento también Leslie, la esposa de Colin, estaba embarazada de su 4º hijo, y era él quien llevaba a los niños a la piscina. Mientras los chicos chapoteaban en las aguas poco profundas, Colin y Hazel se acercaban cada vez más y más. Solo fue cuestión de tiempo para que dieran rienda suelta a sus más bajas pasiones. Iniciaron una intensa relación extramarital. Después de tener relaciones sexuales por primera vez, ella se sintió confundida. Incluso se cuestionó lo que acababa de hacer. Mientras aún estaban en la cama de Colin y Leslie, porque esto sucedió en la casa del hombre, Hazel se cuestionó por qué tenía que serle infiel a su esposo, con un hombre que además estaba casado. Pero esta confusión moral le duró muy poco a Hazel. Ella decidió seguir con la relación extramatrimonial que tenía con Colin, y estuvieron manteniendo relaciones todo el verano de 1990. La pareja se iba a un bosque alejado y mantenía relaciones en el automóvil de Colin. En muchas ocasiones también lo hacían en la casa del hombre cuando Leslie salía a alguna cita médica o pasaba algún tiempo con sus amistades. Siguieron con esto hasta que se enteraron que Hazel estaba embarazada. Colin le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Tenían que ir a Londres como ya lo había hecho él con su esposa en varias ocasiones. Conocía muy bien una clínica donde practicaban abortos y le dijo a Hazel que todo iba a salir bien. Ella solamente tenía que tener 2 o 3 días libres para poder ir hasta el lugar donde estaba la clínica. Hazel no sabía muy bien qué decirle a Trevor. Él no iba a creer que iba a salir en un viaje con alguna amiga, y podía enterarse que estaba saliendo con Colin. Así que lo que hizo la mujer fue dejarlo. Le escribió una nota diciéndole que se sentía asfixiada, que necesitaba unos días para pensar las cosas, pero que volvería. Trevor, cuando leyó la nota, se sintió muy triste, pero se sintió muchísimo más feliz cuando Hazel regresó unos días después a la casa.
Ella estaba aliviada de que se había salido con la suya, y Trevor comenzó a estar un poco más cariñoso con su esposa. Al mes siguiente del aborto, en una de sus escapadas clandestinas, Hazel y Colin fueron vistos por un miembro de la iglesia, y la noticia llegó pronto al pastor John Hansford. Leslie, quien recientemente había dado a luz a su cuarto hijo, ya había conversado antes con el pastor, y le había comentado sobre las sospechas que tenía de que su esposo la estaba engañando con Hazel. El pastor se dirigió al consultorio dental de Colin, y de manera directa le preguntó si estaba teniendo otra aventura. El odontólogo se sorprendió por la acusación y la negó rotundamente. El pastor salió del encuentro con el dentista sin estar muy convencido y fue a la casa de Hazel para hacerle la misma pregunta. En ese momento él recordó una conversación que había tenido con la mujer, donde le confesaba que Trevor, su esposo, le parecía un hombre ordinario. También recordó que había realizado algunos comentarios sobre su propia infancia y educación, la cual fue siempre muy restrictiva. Agregó además que deseaba que Trevor fuera un esposo más emocionante. Aquella conversación finalizó cuando el pastor le dijo a Hazel que tal vez Trevor no fuera el esposo emocionante que ella quería, pero en términos de fidelidad no debía ser despreciado, sino apreciado. El pastor también recordó que en aquella conversación Hazel se quebró, y ya había admitido que tenía una aventura con Colin, pero negó que se tratara de algo físico. En esta nueva conversación con Hazel, el pastor no obtuvo más detalle de la relación, pero decidió ir hasta la casa de Leslie para contarle lo que estaba pasando. Él la preparó antes de que Colin regresara del trabajo. Le dijo que se tenía que enfrentar a sus mentiras. Colin llegó del consultorio y estaba devastado. Estaba también muy arrepentido y se mostró triste ante su esposa y el pastor. Por su parte, Trevor también se enteró de la relación extramatrimonial que Hazel y Colin estaban manteniendo. Él se sintió devastado, pero dijo que no quería separarse. Él quería que su matrimonio funcionara. Parecía ser que Colin y Leslie también querían lo mismo. Así que las dos parejas comenzaron a asistir a reuniones de ayuda en la iglesia. Recibieron consejería de parte de varias personas y esto supuestamente ayudó a que las relaciones mejoraran. Leslie, por su parte, se hizo un cambio en el peinado, comenzó a ir al gimnasio, también comenzó a pasar más tiempo con sus amigas. Se preocupaba más por su apariencia y parecía que a Colin le gustaba esto. En una de las sesiones de ejercicio que tuvo con una de sus amigas, le comentó que su esposo le estaba dando unas pastillas. Supuestamente estas pastillas le iban a ayudar con su entrenamiento y a que su cuerpo se viera mejor. Ella se veía muy feliz porque decía que parecía que ahora su esposo sí se estaba preocupando por ella. Por otra parte, Trevor y Hazel también estaban trabajando mucho en su relación y se les veía muy felices en los servicios que asistían juntos en la iglesia. Al final el pastor decidió hablar con Colin y con Trevor. Colin le pidió que por favor llevara a Trevor a la iglesia cuando él estuviera para poder pedirle disculpas. Realmente Trevor nunca se mostró como una persona violenta, ni tampoco dijo tenerle rencor a Colin. Incluso en una ocasión, mientras él estaba trabajando como policía y estaba en un puesto de control, vio el vehículo de Colin. Para no tener que enfrentarse, lo dejó pasar. Siempre se había mostrado como una persona muy amable y también decía que Colin no tenía la culpa de que Hazel le hubiese sido infiel. En la conversación que ambos tuvieron se estrecharon la mano, Colin le pidió perdón y parecía que todo estaba muy bien. El pastor estaba muy feliz. Había reconciliado a las dos parejas y también entre ellos mismos. Colin tenía una muy buena relación con su esposa. Y Leslie también estaba teniendo una muy buena relación con el esposo de Hazel. Parecía ser que Trevor y Leslie se habían unido en el dolor que sentían y habían forjado una muy bonita amistad. El pastor tenía que salir en un viaje de 6 semanas y le dijo a Colin que estuviera tranquilo, que Hazel ya había continuado con su vida y él tenía que hacer lo mismo. Pero Colin parecía no estar seguro de esto. Él lo que hizo fue comprobar por sí mismo si Hazel lo había olvidado. Marcó el número de la mujer y mantuvo la respiración mientras ella respondía a la llamada. Colin estalló de emoción cuando Hazel le dijo que se alegraba de saber de él. Ella le comentó que lo amaría hasta el día de su muerte, y de esa manera su romance se reanudó.
Una noche, Colin regresó a casa un poco más tarde de lo habitual, y Leslie lo confrontó por su retraso. Había cierta tensión en el aire. Leslie de hecho le mostró sus dudas de que si él se había visto con Hazel, y cuestionó una vez más a su esposo. Durante meses la mujer había intentado perdonarlo, pero no podía olvidarse de la traición. Cada vez que se iba de casa, ella sentía que Colin iba a verse con Hazel o con otra mujer. Por otra parte, Trevor parecía estar llevando todo un poco mejor. Tomó la decisión de restarle importancia a lo ocurrido y a menudo pensaba que después de todo él tampoco era perfecto. Realmente estaba muy feliz de tener a Hazel a su lado y de continuar su vida junto a ella. Colin y Hazel, por su parte, una vez más estaban completamente perdidos en su romance. El odontólogo con frecuencia lograba escabullirse de la casa que compartía con su esposa mientras ella dormía. Tenía semanas dándole pastillas, y a veces ella sumaba alguna copa de vino, por lo cual quedaba rendida. El hombre tomaba su bicicleta o trotaba por el bosque hasta llegar a la casa de Hazel. Entraba por el jardín y usaba la puerta trasera de la casa. Trevor en esa época estaba trabajando por las noches, y sabían que nadie los molestaría. Sin embargo, en muy poco tiempo la vida de las dos parejas cambiaría drásticamente. Llegó la mañana del 19 de mayo de 1991. La comunidad donde vivían y la iglesia a la cual asistían fueron sacudidas con fuerza. Leslie, de 31 años, madre de 4 chicos, y Trevor, oficial de la RUC de 32 años y padre de 2 niños, fueron hallados muertos en el interior de un auto marca Renault, de color azul, en lo que parecía ser un pacto suicida. El vehículo, el cual estaba lleno de humo del escape, se encontró en el interior del garaje ubicado en la parte trasera de la casa de vacaciones de la familia Clark, en una hilera de cabañas conocidas como los 12 Apóstoles. Un tubo de aspiradora estaba conectado en la parte trasera al escape del automóvil. La parte delantera del tubo entraba por una de las ventanas de atrás. En los asientos de atrás estaba sentada Leslie. Ese día tenía exceso de maquillaje en su cara. Tenía además de eso en su regazo un reproductor de casetes. En estos casetes se estaba reproduciendo música gospel o música de la iglesia. Ella tenía en la mano también una foto de sus hijos. Por otra parte, Trevor estaba sentado en los asientos delanteros del vehículo. De igual forma, también en la mano tenía una fotografía de sus pequeños. La escena era terrible de ver. La policía primero comenzó a barajar la hipótesis de que ambos se habían suicidado. Como sabemos, habían forjado una bonita amistad a raíz de que sus parejas les habían sido infieles, y varias personas pensaban que tal vez ellos no habían soportado esto, y habían decidido ambos quitarse la vida juntos. Como todo había sido un gran escándalo en la comunidad y además todos sabían de la historia de ambas parejas, y no parecía que hubiese nada extraño en la escena, se determinó que ellos dos se habían suicidado, y no se abrió una gran investigación en la muerte durante las primeras horas. El funeral de Trevor no se realizó en su casa. Quienes deseaban presentar sus respetos debieron acercarse a una de las funerarias de la ciudad. Jim, el padre del hombre, fue uno de los asistentes. Junto a su esposa y otros miembros de la familia estuvieron junto al cuerpo del chico. Cuando Jim vio a su hijo dentro del ataúd, notó algunos moretones en su rostro y también un pequeño corte en la boca. Parecía como si sus dientes le hubieran perforado la piel, posiblemente como resultado de un golpe en la cabeza. Jim estaba completamente consumido por el dolor y por la culpa. Estaba convencido de que su hijo no se había quitado la vida. Tomó el cuerpo de Trevor y lo levantó un poco. Le preguntó al cadáver de su hijo que quién le había hecho eso, y le dijo que por qué no había acudido a él. Los restos mortales del joven padre fueron enterrados en el cementerio de la ciudad, a unos pocos metros del lugar donde sus familiares sepultaron a Leslie. Cualquier persona pensaría que este hecho tan horrible haría que Colin y Hazel dejaran su relación, que pensaran en el daño que le habían hecho a estas dos personas, pero esto no fue así. Ambos guardaron las apariencias durante algunos días, pero luego retomaron sus encuentros sexuales, esta vez en el consultorio de Colin. Según contaría Colin más adelante durante estos encuentros,
Él utilizaba un poco del gas que le daba a los pacientes para anestesiarlos. Le daba un poco de esto a Hessel y parecía que esto le excitaba mucho. Estas dos personas parecían no tener corazón y no sentirse mal por el hecho de que sus cónyuges se habían suicidado por culpa de ellos. Luego de 2 años, la comunidad y los miembros de la iglesia bautista seguían conmocionados por lo ocurrido. Todavía había muchas dudas, y varios no estaban convencidos de la hipótesis del pacto suicida. David Green, un miembro de la iglesia que también era policía, fue uno de los que halló la sombría escena del garaje y tenía sus dudas sobre lo ocurrido. Al final, la relación entre Colin y Hazel terminó. Tal vez no era lo mismo sin la emoción de tener un amor prohibido, o quizás algo más se interpuso entre los dos. El primero en rehacer su vida fue Colin, quien conoció a una mujer llamada Kyle Jorgensen, una estadounidense divorciada oriunda de Nueva York con la cual se casó. La pareja tuvo 5 hijos. Tras la muerte de Leslie, Colin había recibido el pago de una cifra cercana a los $400,000, pero perdió buena parte del dinero en una estafa. Le hicieron creer que ganaría $20 millones extrayendo un oro que estaba enterrado en unos túneles con trampas explosivas. Invirtió prácticamente todo su dinero, pero no obtuvo ningún valor de vuelta. También fue víctima de otra fatalidad. Su hijo mayor, llamado Matt, cayó desde un balcón elevado y murió en San Petersburgo, Rusia, donde el chico estaba haciendo un curso de idiomas. Colin creyó que Dios le estaba haciendo pagar por sus pecados. Desde hacía un tiempo le atormentaba la culpa por la muerte tanto de Leslie como de Trevor. En 1998 le contó a su segunda esposa sobre la aventura que tuvo con Hazel y que la muerte de su esposa y del esposo de la mujer en realidad habían sido unos homicidios. Ella le prometió que no informaría nada a las autoridades. Por su parte, Hazel estuvo en otra larga relación que duró 7 años, pero fue en 2005 cuando se casó con quien sería su segundo esposo, un superintendente jefe de la policía con muchos años de experiencia como investigador de delitos. El hombre se llamaba David Stewart. En esta ocasión, la mujer cambió su apellido y comenzó a llamarse Hazel Stewart. Para el año 2009 parecía que a Colin le estaba carcomiendo la culpa. Había guardado ese horrible secreto por casi 20 años, y al final todo esto comenzó a pasarle factura. El hombre no se sentía nada bien, así que decidió ir a la policía para confesarlo todo. Comenzó contándole a los agentes que él había tenido una aventura con Hazel, para luego decirles que él y la mujer habían planeado asesinar a sus respectivas parejas. Esto para poder vivir su relación con tranquilidad sin que nadie se interpusiera. Ese mismo año Hazel fue arrestada, solamente unos días antes de celebrar su aniversario de bodas con su segundo esposo. La mujer fue llevada a la cárcel y al final comenzó a pagar por esos terribles hechos que había realizado muchos años atrás. Ambos amantes fueron llevados a juicio, y durante las primeras audiencias se supo qué había pasado aquella fatídica noche de 1991. Colin le había dado con lujo de detalles toda la cronología a la policía. Comentó que la primera en ser asesinada fue Leslie. Él le dio a su esposa varias pastillas para dormir. Ella se sentía mal, así que él la obligó a inhalar monóxido de carbono. Una vez se dio cuenta que ella estaba sin vida, le hizo una llamada a Hazel. Le dijo que todo estaba hecho. Esta era una clave que ellos tenían. Cuando Colin llamara y dijera esta frase, Hazel tenía que abrir el garaje de su casa para que él pudiera entrar con el vehículo y seguir con la segunda parte del plan. Colin había comprado ya un vehículo que no utilizaba en su día a día. Puso el cadáver de su esposa en este automóvil y fue hasta la casa de Hazel. Una vez allí entró por el garaje y subió hasta la habitación matrimonial, donde Trevor se encontraba descansando. Quiso obligarlo a él también a inhalar el monóxido de carbono, pero él decidió defenderse, así que Colin tuvo que darle algunos golpes. Estos golpes le dejaron a Trevor las marcas que su padre le vio durante el velatorio. Una vez ya Trevor también estaba sin vida, Colin también llevó su cuerpo donde estaba el de Leslie y comenzó a conducir hasta la casa de vacaciones. Mientras Colin hacía esto, Hazel tomó el tubo que se había utilizado para que ambos inhalaran el monóxido,
Lo quemó, limpió toda la casa y esperó la llamada de su amante. Durante el juicio también se supo que ambos se habían reunido varias veces para discutir el plan, y quedó en evidencia el papel de Hessel en la cuidadosa planificación de los asesinatos. Durante todo el juicio, Andrew y Lisa, los hijos de Hessel y Trevor, estuvieron siempre a su lado, muy pendientes de ella. Iban y venían a la corte, e incluso sostenían un paraguas para protegerla. Por otra parte, su segundo esposo tomó la palabra en el estrado de los testigos, y aseguró que él y sus hijos la iban a cuidar siempre. Durante el proceso judicial en su contra, la mujer afirmó que una de las razones por las cuales accedió al plan y no ayudó a Trevor fue porque tenía miedo de que Colin la matara a ella también. Afirmó que era una mujer dócil, débil, vulnerable y una presa fácil, mientras Colin era un hombre extremadamente obsesivo, controlador, calculador, manipulador y peligroso. Al final, Colin fue declarado culpable de ambos asesinatos el 18 de noviembre de 2010 y condenado a cadena perpetua, cumpliendo una pena mínima de 21 años antes de pedir libertad condicional. Tenía 51 años en ese momento. Al año siguiente, también en el mes de marzo, Hessel fue sentenciada a cadena perpetua. A ella le dieron un mínimo de 18 años antes de pedir libertad condicional. Un par de meses después hubo un giro inesperado. Colin fue culpado por agresión sexual a 9 de sus pacientes. Durante varios años, Colin anestesiaba a sus víctimas y abusaba de ellas. En consecuencia, fue despojado de su pensión del Servicio Nacional de Salud. Al poco tiempo de entrar en la cárcel, Hessel y sus abogados comenzaron a dar ideas para que ella pudiera salir en libertad. Durante los primeros años de condena, acudió a la Corte de Apelaciones en 2 oportunidades, pero la estrategia de su defensa no funcionó, y la apelación fue desestimada en 2 ocasiones. 10 años después de recibir su condena, Hessel se mostró muy segura cuando le pidió a su equipo de abogados que apelara por una tercera vez. En esta ocasión la estrategia era diferente. La defensa quería aprovechar esos cargos de abuso que habían caído sobre Colin, diciendo que Hessel solamente era una víctima más del hombre, que él había abusado de ella en distintas ocasiones, utilizando la anestesia que usaba con los pacientes en la clínica. También se habló del poder coercitivo. Este era un término que 10 años atrás no se utilizaba mucho en los juzgados. La defensa de Hessel dio a entender al juez de apelaciones que ella simplemente tenía miedo de Colin, que él había utilizado a la mujer para poder cometer 2 asesinatos, pero que en realidad ella lo que tenía era miedo y no quería que le hiciera daño. De esta apelación todavía no tenemos noticias. Por lo pronto, ambos siguen cumpliendo sus condenas en prisión. Si cumplen con el mínimo de tiempo establecido, Hessel saldrá en libertad en el año 2029, mientras que Colin saldrá en el año 2031. Los terribles homicidios de Leslie y Trevor fueron tomados como inspiración, primero para un libro titulado Que sea este nuestro secreto, publicado por el periodista Derek Henderson, que se convirtió en un bestseller, y luego para un drama de televisión llamado El Secreto, el cual fue estrenado en el año 2016. Hessel y Colin tenían todo para ser felices, mucho más de lo que cualquier persona podría desear, pero al parecer para ellos nada era suficiente. Ni siquiera sus convicciones religiosas los alejaron de cometer un terrible crimen. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy impactante, 2 vidas que se perdieron, unos niños que perdieron unos a su madre, otros a su padre, realmente algo muy triste. Si Colin no hubiese ido a la policía, nosotros ahora no estaríamos hablando de ese caso, porque la investigación se habría cerrado. No hubo exámenes forenses en los cuerpos, realmente no se reseña qué tipo de exámenes se hizo en esa época, pero podemos saber que no se hizo casi nada, porque se hubiera determinado que al menos Trevor tenía esos golpes. También hay mucha gente que no cree en la historia de Hessel. Si a Colin lo carcomió tanto la culpa que fue a hablar a la policía, ¿por qué en todos esos años Hessel, que supuestamente había sido manipulada por él, no fue también a la policía? Y además de eso, también se hablaba mucho de que la relación entre los dos continuó durante muchos meses después de la muerte de Leslie y de Trevor. Al final, ambos están en la cárcel. Hessel tiene todavía
un juicio de apelación que no se ha dicho si dará pie o no a que ella pueda salir de la cárcel. Hay que esperar esto, pero al final pues ya tienen mucho tiempo de estar encerrados. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.